mi amado, por cada vida, Señor, cada corazón, papá. Nuestra vida misma, Señor Dios mío, cual está dispuesta, Señor, en esta hora. Pedimos, Señor, que hable, Señor, nuestro corazón. Padre amado, mire la necesidad, Señor, de cada vida, cada corazón, mi amado Rey. Sabemos, Señor, el único propósito, mi amado Rey, que su palabra sea predicada, Padre Dios mío, para poder, Señor eterno, entender y saber, Padre, que hay, Señor, un propósito grande, Señor Dios mío, en cada vida, en cada corazón, papá. Le pido, Señor amado, que abra los corazones, Señor Dios mío, pero nuestra mente, nuestra alma, Señor amado, para que esta palabra, Señor eterno, haya cabida, papá, y que tu palabra resulte en edificación para ellos y que los convierta a ser mejores cristianos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga el ministerio de alabanza. Gloria a Cristo, aleluya. Amados hermanos, qué Hay bueno. poder en Jesús. Sabe que uno de las personas que son más observables en la iglesia es el ministerio de alabanza. Y yo le doy la gloria a Dios por los hermanos del ministerio de Gloria alabanza. al que vive. En el momento de la palabra están atentos. Bendito Dios. Amén. Alaba. Hay unos que se pierden, pero no aquí. Y en el momento de la palabra no lo vuelve a ver usted. Es a ver para dónde agarra. No aquí. Pero los del ministerio de la gloria es del Señor, que nuestros hermanos son respetuosos. Y ellos después de que se bajan de cantar ahí están atentos a escuchar la palabra. Y eso es una gran cosa. Eso es cuando un ministerio de alabanza ha madurado. Cuando el ministerio de alabanza no ha madurado, allá agarran a mascar chicles todos allá ahí en medio de la palabra. Ese es inmadurez. Pero Dios bendiga a nuestros hermanos que han alcanzado madurez. La gloria es de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirles que esta es una enseñanza de la palabra del Señor. Y usted va a recibir de Dios si usted pone atención. Si usted no pone atención, de repente usted está acostumbrado a un mensaje enérgico. Pero hoy no. Hoy vamos a detenernos porque estamos enseñando doctrina. Y tenemos que tener los oídos muy agudos espiritualmente para que nos llevemos la parte que Dios quiere darnos en esta hermosa hora. Estuvimos estudiando, amados hermanos, el jueves pasado desde el versículo 1 al capítulo 6. Y Pablo estaba hablando de un misterio escondido, de algo que estuvo escondido por muchos años y que el Señor, amados hermanos, en su debido momento lo fue revelando. Y ese es el misterio a los gentiles del que habló Pablo. ¿Y cuál es el misterio a los gentiles? No era, hermano, acerca de la salvación a los gentiles, porque ya había promesas de bendición. A Abraham se le dio la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y había muchas profecías que tenían que ver con la iglesia. Pero el misterio más grande, ¿cuál era el misterio? Es el que encontramos en el versículo 6, que los gentiles, dijo Pablo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo dice: el misterio era que gentiles y judíos iban a formar parte de un solo cuerpo, iban a formar parte de una sola iglesia. Bendito el nombre del Señor. Que ni los judíos eran más superiores a los gentiles, ni que los gentiles eran más superiores a los judíos, ni que los judíos tenían un camino y nosotros otro camino. No, somos iguales en Cristo, amados hermanos, somos iguales. Bendito el nombre del Señor. Somos coherederos, dice Pablo, miembros del mismo cuerpo y partícipes, dice el apóstol Pablo. Ese era el misterio que estaba escondido y que Dios en su momento oportuno lo dio a revelar. La pared intermedia que dividía a judíos y a gentiles fue quitada y ahora formamos parte de un mismo cuerpo. Aquellos judíos que aceptan a Cristo son parte de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y formamos un solo cuerpo. Y ni ellos son superiores a nosotros, ni nosotros superiores. Porque hay gente que los israelitas son superiores a nosotros. No, somos iguales porque nosotros tenemos a Cristo. En Cristo nadie es mayor que nadie. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito. Entonces, lo que vamos a ver hoy, bendito el nombre del Señor, acerca del apóstol Pablo, que fue la gente para llevar esto. Y este hombre es extraordinario. Pablo es un hombre extraordinario. Wow. Es imposible no
no rodar lágrimas cuando usted estudia las cartas paulinas. Siempre me ha tocado el espíritu cuando estoy estudiando estas cartas paulinas, porque este hombre era un hombre extraordinario. ¡Wow! Me impresiona y me lleva a reconciliarme nuevamente con Cristo. Entonces el misterio, vamos a ver el misterio del Evangelio. El tema es las inescrutables riquezas de Cristo y el propósito eterno de Dios. Ese es el tema. Las inescrutables riquezas de Cristo y el propósito eterno de Dios. Y el primer punto que vamos a ver, el misterio, el ministro del Evangelio, es producto de la gracia de Dios. Porque Pablo dice, en el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Atención a esto. El ministro del Evangelio es producto de la gracia de Dios. Pablo dice, de lo cual yo fui hecho ministro. Un ministerio no es porque una persona se lo merezca, ni porque una persona lo busque. No, yo no puedo buscar el ministerio, ni tampoco, amados hermanos, tengo dotes que me califiquen para el ministerio. El ministerio es producto de la gracia de Dios, porque nadie se lo merece. Amén, nadie merece. Por ejemplo, usted dice, no, el pastor está ahí porque se lo merece. No, yo no merezco ser el pastor de Filadelfia. Si usted dice, el pastor Abimelech no se merece ser el pastor de Virginia Radón, no me lo merezco. Yo no me lo merezco, porque es producto de la gracia de Dios. Ni usted merece nada, ni el hermano Fausto merece estar en ese piano, no se lo merece. Amén, porque el ministerio del Evangelio es producto de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dado según la operación de su poder. Mira, atención a esta palabra. Pablo dice, yo fui hecho, ¿qué? Ministro. Atención a esa palabra. Yo quiero que ponga atención para que usted se empape de doctrina. Dice, yo fui hecho ministro. Pablo no dice, yo me convertí en ministro. No, fui hecho ministro. ¿Estamos entendiendo? Bendito. No dice Pablo, yo tenía ciertas capacidades y por eso Dios me utilizó. Nadie puede decir eso. Es que yo tenía diplomas de teología, yo tenía diplomas de licenciatura, un doctorado en Biblia, y por eso yo me merecía. No, yo fui hecho. O sea, Pablo está diciendo que alguien lo hizo ministro, yo fui hecho. Esto significa que el ministerio de Pablo tuvo su origen en la iniciativa soberana de Dios. No fue algo que él buscó. Dice, yo fui hecho, alguien me hizo ministro. Y entonces ese alguien fue Dios. Nació en la voluntad soberana de Dios. Una persona que busque el ministerio, por ejemplo, que yo voy a ser pastor, ¿y cómo la voy a armarla ahí con un grupito? Está buscando. Pero el verdadero ministerio no busca. No es algo que se busca, no es algo que yo voy a comenzar a usar ciertas cosas para ser ministro. No, es dado por Dios. Pablo dice, lo que yo tengo no fue algo que yo busqué. Pablo no estaba buscando a Cristo cuando Dios lo llamó. Iba a perseguir a los cristianos. Lo estaba buscando. Aleluya. Fue Dios quien lo llamó. Entonces, el verdadero ministerio es aquel que nace en la voluntad soberana de Dios. No es porque te lo merezca. Yo no merezco ser pastor. Yo no lo merezco. Usted no merece ser un ministro del Evangelio. Nadie de los que estamos aquí merecemos lo que Dios nos ha dado. Eso nace en la voluntad. Pablo dice, de lo cual fui hecho ministro. No dice, yo lo busqué. No, nació en la iniciativa de Dios. Fue Dios quien lo llamó. ¿Quién llamó a Pablo? Fue Dios quien lo llamó. Fue Dios quien lo salvó. Fue Dios quien lo transformó. Fue Dios quien lo comisionó. Fue Dios quien le dio el mensaje.
Y fue Dios que le dio el poder necesario para cumplir el ministerio. Atención a esto. Dice, fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo salvó, fue Dios quien lo transformó, fue Dios quien lo comisionó, fue Dios quien le dio el mensaje y fue Dios el que le dio el poder necesario para cumplir ese mensaje. ¿Estamos entendiendo? Entonces, recordemos quién era Pablo antes de encontrarse con Cristo. Pablo no era un hombre buscando a Dios. No era una persona buscando a Dios. De hecho, en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice que respiraba ¿qué? Dice que respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él respiraba amenazas, él iba a matarlo. Él respiraba, los voy a matar a todos esos cristianos, decía. Respiraba amenazas a muerte. No era que estaba buscando a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios se le aparece camino a Damasco. Y Dios lo llama y lo comisiona. Instrumento útil es para llevar el evangelio a los gentiles. Esas personas que siembran divisiones en la iglesia y se autoproclaman pastores o no son pastores. Un pastor que tiene que dividir una iglesia para levantar un ministerio, no es pastor, hermano. Está camuflado ahí. Porque el que no lo busca es un don. No es algo que, no por las capacidades, no, es un llamado de Dios. Pablo entendió esto, bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo nunca pudo mirar, amados hermanos, el ministerio como un logro personal. Pablo nunca miró el ministerio como un logro personal. ¿Por qué? Porque cada vez que pensaba en su llamado, tenía que pensar en la palabra gracia. Él no pudo, yo ya soy ministro. Yo ya soy ministro ordenado. No, como ahora que se escopetan, yo soy ministro ordenado. ¿Y usted qué rango tiene en el ministerio? Yo soy pastor licenciado. Yo soy ministro ordenado ya. Yo soy ministro ordenado. Pablo nunca vio el ministerio como un logro personal. Porque Pablo, cuando pensaba en el ministerio, pensaba en la palabra gracia. ¿Qué significa gracia? Aquello que tú recibes que no te lo mereces. Gracias. Por eso hay tantos encofetados que ya no quieren llamarse ni pastores, sino que si usted le dice, yo le bendiga pastor, no me llame pastor, ahora soy apóstol, por favor respéteme. Y después atienden a reverendo. Y después llámeme querubín. Y después estos chiflados terminan diciendo que son Jesús, serafines y todo. Porque miran el ministerio como un logro personal y caminan tan orgullosos y encopetados. Pablo, cuando pensaba en el ministerio, pensaba en una palabra: gracias. Yo no merezco nada de esto, porque esto yo no me lo merecía, decía Pablo. ¿Usted cree que yo merezco estar aquí predicando la palabra del Señor? No lo merezco. Es por gracia soberana, gracia sublime. No merecemos esto. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice en el versículo 7: por lo cual yo fui hecho ministro. ¿Por qué? ¿Por el don de qué? De la gracia de Dios que me ha sido dada. Esta es la gracia. Yo fui hecho ministro por el don. La palabra don es regalo. Yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia que me fue dado. Y Pablo está diciendo: yo no soy ministro del evangelio porque reunía requisitos para hacerlo. Yo no soy ministro del evangelio porque tenía diplomados de teología o doctorados en Biblia. No, yo soy ministro por el don de la gracia que recibí del Señor. ¡Aleluya! Fue Él que me lo dio. Fue Él que me hizo ministro. Fue Él que me comisionó. Yo no lo merecía. No había nada bueno en mí, dijo Pablo. Yo estaba respirando amenazas y muerte contra los cristianos cuando Él me llamó. ¡Wow! Impresionante. Le damos la gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo entendía que era un regalo. Pablo entendía que
que el ministerio no era un regalo a su buen comportamiento. El ministerio no es un regalo, que el pastor se porta, que el hermano se porta. No, el ministerio no es un regalo, un buen comportamiento. Es gracia. ¿Estamos entendiendo? ¡Gloria a Dios! El ministerio no es una plataforma para exaltar al hombre, amados hermanos. Y esta verdad es sumamente importante en la iglesia. El ministerio no debe de convertirse en una plataforma para exaltar el ego del hombre. De ninguna manera. Oh, qué orgulloso porque es pastor, que es ministro, que es apóstol. No debe ser de esa manera. ¿Por qué? Porque el predicador no es la estrella. Amado hermano, el predicador no es la estrella. El pastor no es el centro. El evangelista no es la figura principal. Amados hermanos, Cristo es el centro. Cristo es el mensaje. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Él es el centro. Él es la superestrella. Por eso el predicador que predica tiene que exaltar a Cristo. Porque la única estrella es Cristo. Él es el único Salvador. El ministerio de ninguna manera debe de ser una plataforma para exaltar al hombre. Oye, hay unos que caminan hasta con guardaespaldas, que no les gusta dar la mano a los hermanos, orgullosos. Pobrecitos, y ellos fueron salvos por gracia. Pero Pablo reconoce algo también. Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro, por el don de qué? De la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿según qué? La operación de su poder. Pablo dice, la gracia que me llamó es la que me sostiene. Pablo dice, la gracia me llamó, pero no solamente me llamó. Pablo dice, si yo estoy de pie todavía, no es porque yo soy valiente, no es porque yo soy un superhombre, es porque Dios me sostiene. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice, según la operación de su poder. Esto es importantísimo. Pablo dice, según la manifestación de su poder. Pablo dice, si Dios me usa a mí, si Dios está trayendo crecimiento a las iglesias, si Dios está sanando las almas, salvando, si Dios está liberando, si Dios está restaurando, no es porque yo me las puedo, yo lo estoy haciendo, sino por su poder. El éxito en la iglesia no es para honra y gloria del pastor o del hombre, porque es el poder de Dios el que se está moviendo. Yo no tengo el poder de cambiarle la vida a nadie. Yo no tengo el poder de transformar a nadie. Yo no puedo cambiarlo a usted. La estoy peleando yo todavía. Lo voy a estar cambiando a usted. Entonces usted me dice, es que la iglesia Filadelfia está bonita por el pastor Abimelech. Le prohíbe que diga eso. La iglesia está creciendo y está bien bonita por el poder del Señor. Entonces Pablo entendió esto, bendito el nombre del Señor, que Dios también le da capacidades necesarias para recibir aquello para lo cual fue llamado. Es Dios el que le dio la capacidad a Pablo para predicar. Es Dios el que te da la capacidad a ti para evangelizar. Es Dios el que te da la capacidad a ti para ganar almas para Cristo. Es el poder de Él que está actuando a través de ti. Entonces Pablo entendía que él no era que era superpoderoso, sino que entendía que la gracia lo llamó, y esa misma gracia que lo llamó a él estaba respaldando con su poder el ministerio. ¿Estamos entendiendo? ¡Aleluya! Que dice 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. No sé si me pueden ayudar. 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ¿qué?
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué dijo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. No había orgullo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo. Pero dice, por la gracia. La palabra gracia la tenía en mente. Si yo soy lo que soy ahora, es por la gracia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y mire que Pablo no era cualquiera. Pablo trabajó, nadie ha trabajado más que Pablo. Bendito el nombre del Señor. Pablo sufrió, Pablo viajó, Pablo predicó, Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo plantó iglesia, pero al final reconocía, todo fue por gracia. Todo lo que yo he hecho es por gracia. Pablo levantó viajes misioneros, iglesias en toda Asia Menor. Tremendo este hombre, las cartas que escribió, sufrió, trabajó, se desgastó trabajando arduamente en la obra. Pero ¿qué dice Pablo al final? Todo esto lo hice, ¿por qué? Por la gracia de Dios. No había orgullo en él, ¿verdad? Estamos entendiendo. Amén. El verdadero ministerio comienza con la gracia y termina dando gloria a Dios. Si Dios nos utiliza, no tenemos razón para enorgullecernos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos razones para maravillarnos. La pregunta no es, ¿por qué no me conocen más? No. Hay gente que dice, porque la gente no me conoce más a mí. Y les gusta que le digan, tú serás profeta a las naciones. Y nos gusta que nos lleguen el ego con estas cosas. Y cuando no nos conocen, nos preocupamos. Bendito el nombre del Señor. Pablo se preguntaba algo y Pablo decía, ¿por qué yo siendo un pecador Dios me usa? ¿Por qué yo siendo lo que soy Dios me usa? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. Porque no te lo mereces, ¿estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora vamos al versículo 8, ya vimos el versículo 7. Número 8. La gracia produce ¿qué? Humildad en el verdadero siervo de Dios. ¿Qué produce la gracia en el verdadero siervo de Dios? Humildad. ¿Qué dice el versículo 8? A mí, ¿qué? Que soy el mayor, que soy el mejor, que soy el más completo de todos. ¿Cómo dice? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me os voy a dar esta gracia. Denle un aplauso. Este hombre es humilde. Y estamos hablando de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. No era cualquiera chiflado como baleadas ahora que tú tienes un sueño, la pega y ya dije que es profeta. Y que ya no le llame hermano, dígale profeta ahora. Hermano, Pablo no era. Pablo dice, si hubiera un hermano, el menor de los hermanos, dentro de la iglesia, y hiciera un calificativo de quien fuera el menor de todos los hermanos, dice Pablo, yo soy menor que él. ¡Qué humildad! ¿Estamos entendiendo? Porque la gracia produce humildad. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos me puede dar. A mí que soy el más pequeño de todos los santos me puede dar esta gracia. ¡Wow! Impresionante. Pablo tenía razones para enorgullecerse. Pablo tenía muchos motivos para sentirse orgulloso. ¿Por qué? Porque Pablo era hebreo de hebreos. Pablo era de la tribu de Benjamín. Pablo era fariseo. Pablo era instruido a los pies de Gamaliel, el maestro más prominente en aquellos tiempos. Era como tener un grado honorífico, un título de Harvard y ser el mejor estudiante. ¿Estamos entendiendo? Pablo era conocedor de las Escrituras. Pablo era apóstol de Jesucristo. Pablo era instrumento escogido para llevar el evangelio a las naciones. Él sí era escogido. Lo llamó el mismo Señor Jesucristo. Pablo, ¿por qué me persigues? El Señor mismo lo llamó, lo confrontó, lo llenó de espíritu, amados hermanos, y lo capacitó. Un instrumento útil me es, dijo Jesucristo. Tenía motivos por el cual enorgullecerse. Pablo tenía muchos motivos por los cuales sentirse pechugón, pero tenía una palabra que resonaba en la mente: gracia.
Y dijo, esa gracia lo hacía decir, soy el más pequeño del menor de todos los hermanos. Gloria a Dios. Soy menos que el más pequeño de todos. Y no es falsa humildad, hermano. Pablo no está fingiendo. Él nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Usted nunca olvide de dónde Dios te sacó. Nunca lo olvide. Porque el día que usted olvida de dónde Dios lo sacó, usted se vuelve orgulloso. Pablo nunca olvidó eso. Nunca olvide, mi hermano, de dónde Dios te sacó a ti. Cuando tú quieres enorgullecerte y creerte el pechugón ahí, nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Gloria a Dios. Que dice 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. Bendito es el nombre de nuestro Señor. 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy, ¿el qué? El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Wow. Esto lo llaman, dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia del Señor. Pablo nunca dejó de pensar en eso. ¿Por qué? Porque Pablo sostuvo la ropa de Esteban cuando Esteban fue apedreado. Pablo azotaba a muchos cristianos y los obligaba a blasfemar contra Jesús. Pablo tenía en mente cuando él entraba a las iglesias y obligaba a fuerza de las armas a los hermanos, ¿estamos entendiendo, hermanos? A negar a Jesús. Y había hermanos que blasfemaban el nombre de Cristo. Pablo los obligaba a blasfemar a Cristo. Porque Pablo era rudo con ellos y odiaba a los cristianos terriblemente. Por eso Pablo nunca perdió en su mente eso y nunca se creyó más que ellos. Porque dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo el gran apóstol, porque este hombre era tremendo. Fue de los apóstoles más usados en la Biblia. No ha nacido después de Pablo un hombre como él. El hombre más brillante, amados hermanos, de la era cristiana. Cristo es el centro, amados hermanos. Pero este hombre era brillante. Sin embargo, dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, a la que tanto amaba. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y hay gente que se escopeta por nada. Tremendo, ¿verdad? Llamé a mi apóstol ahora. Y Pablo dijo, no soy digno. Se creen mejores que Pablo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo tenía comprensión de la gracia. Cuando un cristiano tiene comprensión de la gracia, queda menos espacio para el orgullo. Tú no puedes enorgullecerte. Decía alguien que cuando yo llego a la iglesia se siente la diferencia. Decía, que yo le meto. Llévatela, orgulloso viejo, amado hermano, que tiene desconocimiento de la gracia. Pablo decía, miserable de mí, decía Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía conocimiento amplio de la gracia. Y cuando tú conoces la gracia, te haces más humilde. Queda menos espacio para el orgullo. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué dice 1 Timoteo 1:15? El hombre que entiende que todo lo que tiene lo ha recibido por gracia, tiene que decir, Señor, todo proviene de ti. 1 Timoteo 1:15 dice, 1:15. No sé si estoy bien. Palabra fiel, dijo Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales humilde, hermano. Aleluya. Bendito el nombre del Señor.
Qué humildad, hermano. ¿Por qué uno se va a enorgullecer, hermano? Wow, impresionante. Pero algo que aprendemos también es que la gracia que nos salvó también le dio una misión. Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál fue la gracia? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire qué lindo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta palabra inescrutable es rica en contenido. Dice Pablo: me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles, dice Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra inescrutable, esto es rico. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra inescrutable da la idea de algo tan profundo, tan inmenso y tan abundante que no puede ser completamente explorado. Bendito el nombre del Señor. Estamos entendiendo. La palabra inescrutable es como un océano profundo que nunca le encuentra fin, amados hermanos. Es como una mina cuyos tesoros nunca terminan de descubrir. Cuando Pablo usa la palabra inescrutable, está diciendo es que es algo tan profundo, algo tan inmenso, algo tan abundante que no puede ser explorado. Es tan profundo como un océano, dice Pablo. Es como una mina cuyos tesoros nunca termina de descubrir. ¿Qué está diciendo Pablo con la palabra inescrutable? Está diciendo que Cristo posee riquezas que jamás podremos agotar. Bendito el nombre del Señor. Entre más tú hablas de Cristo, más cosas hermosas descubres de Él. Entre más estudias la Biblia, más cosas hermosas encuentras en Él. Cristo es inagotable, es inescrutable. Lo que Pablo está diciendo cuando yo hablo de Cristo, Él es tan inescrutable que no puede agotarse su belleza, su hermosura. Cristo es tan grande, dice Pablo, que no tiene fondo. Entre más tesoro saco de Él, más encuentro, más encuentro, más encuentro. Y es que cuando tú estudias la Biblia y miras a Cristo en la Biblia, entre más leas la Biblia, más glorioso se siente adorar a Cristo, porque más cosas buenas de Él tú encuentras. Aleluya. Por eso Pablo dice de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amados hermanos, en Cristo tenemos perdón. En Cristo tenemos justificación. En Cristo tenemos reconciliación. En Cristo tenemos adopción. En Cristo tenemos redención. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos acceso al Padre. En Cristo tenemos la presencia del Espíritu Santo. En Cristo tenemos una nueva identidad. En Cristo tenemos una nueva familia. En Cristo tenemos una esperanza eterna. En Cristo tenemos una herencia incorruptible. Gloria a Dios. Aleluya. Entre más hablamos de Cristo, más encontramos de Él. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando usted predique, no predique de usted. Cuando usted predique, no venga a contar cuentecitos de Caperucita Roja aquí. No venga a contar anécdotas de cuando allá vivían y caminaban en caballos. Cuando usted se pare a predicar, tienes tanto que decir de Cristo. Es de Cristo que tú vas a hablar, no de ti. Cuando tú te dices, hermano, te toca predicar la palabra, no te toca subirte acá para que vengas a contar chistes y a contar cuentos de Caperucita Roja. Tienes tanto que decir de Cristo. Amados hermanos, bendito el nombre del Señor. Hay tanto que decir de Él. Podemos leer los evangelios una y otra vez y siempre vamos a encontrar razones para maravillarnos de Él. Amados hermanos, tú estabas maravillado de Cristo hace unos días atrás. Y ahorita estás escuchando el mensaje y estás escuchando razones para maravillarse más de Él. Hay tanto que decir de Él. Por eso el mensaje no es cómo ser una mejor persona. El mensaje no es cumple tu sueño. El mensaje no es
Amados hermanos, descubre tu potencial. No. Amados hermanos, el mensaje es Cristo. El mensaje es Cristo. Ese es el mensaje. Amados hermanos, tengo tanto que decir de Él. Inescrutable. Entre más tesoros saco, más encuentro. Tristemente estaba viendo yo una iglesia que lamentablemente que yo me duele, que estaba publicando una iglesia, no sé si era hoy jueves, noche de revelación profética. Ven, acompáñanos, porque habrá profecía de quién será el próximo campeón de la Copa del Mundo. Y hay un montón de gente ahí, hermano, gritando, amén. Alabado sea el Señor de Dios. Porque era noche de revelación profética que iban a revelar quién era el campeón del mundial. A mí, ¿qué voy a hablar? ¿Quién es el campeón del mundial? Entiendo tanto que decir de Cristo. Amados hermanos, hay tanto que decir de Él. Bendito el nombre del Señor. Nuestro mensaje es Cristo crucificado. Nuestro mensaje es Cristo resucitado. Nuestro mensaje es Cristo glorificado. Nuestro mensaje es Cristo reinando. Nuestro mensaje es Cristo. La única esperanza del mundo es Cristo. Es de Cristo quien tú tienes que hablar. ¿Quieres saber si has predicado? Habla de Cristo. Amado hermano, habla de Cristo, de Él. Tienes que hablar. Bendito el nombre del Señor. Y hay algo muy importante que Pablo entendió en el versículo 9. Bendito el nombre del Señor. El versículo 8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables ¿qué? Riquezas de qué rico. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Pero dice en el versículo 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hay una palabra que aparece ahí. Primero Pablo dice, amados hermanos, las inescrutables, pero también Pablo habla, la misión de Pablo no solamente era anunciar, sino aclarar el misterio de Dios. ¿Estamos entendiendo? Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. El ministerio apostólico no solamente consistía en proclamar, también consistía en ¿qué? En explicar. Había que explicar, amados hermanos. Por eso es que la predicación nosotros tenemos que tomarla en serio. Amados hermanos, no es que vas a pararte ahí y decir cualquier cosa. Tú tienes que aclarar. Tú tienes que hablar de Cristo cuando tú predicas. Tú tienes que pensar cómo hago para que esa gente salga más enamorada de Cristo. Tú no vienes a lucirte aquí como una estrella. Cuando sale la gente y sale alabando ahí tu nombre, no has predicado porque te exaltaste a ti. Uy, dice el hermano, una vez estaba predicando a alguien y los hermanos salieron diciendo, uy, el hermano era tremendo montando caballo entonces. Uy, imagínense, como dijo, que saltó por unos cercos, como el hermano cuando predicó, habló de que se amanó un caballo, dijo, y salió brincando y brincó como 4 cercos. Ese fue el mensaje y los hermanos salieron diciendo, era tremendo hermano para mandar caballos, padre. 3 cercos tiene que dar todo. No predicaste nada. Eso es para que lo vaya a hablar allá en un velorio. La gente tiene que salir hablando de Cristo. Tiene que salir exaltando a Cristo después de que tú prediques. Ese es el mensaje que tú tienes que aclarar. El predicador tiene que preguntarse qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Eso tienes que preguntarte como un predicador. Pablo dice, ir y aclarar, no solo es proclamar, aclarar, dice Pablo. Explicar. ¿Qué debes de preguntarte? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo se relaciona este texto con Cristo? ¿Cómo debe de transformar nuestra vida? Bendito el nombre del Señor. Pablo no recibió un mensaje para esconderlo. Pablo recibió un mensaje para aclararlo. Mire, ese es el llamado a predicar, es tan sagrado. Estamos pisando terreno santo y no podemos aquí venir a hablar cualquier tontera. Tenemos que venir a hablar la palabra del Señor. No es algo
algo que debemos de tomarlo a la ligera. Bendito el nombre del Señor. Es un misterio escondido, dice Pablo también. Escondido de los siglos, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. ¿En quién? En Dios. Mira qué interesante. Bendito el nombre del Señor. Un misterio escondido en Dios, dijo Pablo. La iglesia. La iglesia no surgió, amados hermanos, porque Israel fracasó. Bendito el nombre del Señor. La iglesia, cuando Dios decidió formar la iglesia, no estaba improvisando. No es que Dios estaba diciendo, falló el plan, Israel me falló y no me queda de otra que levantar la iglesia. No. Bendito el nombre del Señor. Porque antes de que Abraham existiera, ya existía en Dios el propósito de la iglesia. Antes que Israel existiera, antes de que existiera Roma, antes de la creación, Dios ya conocía su propósito. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo así dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó de todas las cosas. Pablo dice que la iglesia existe desde la eternidad. No se había formado, dice la gente. No, es que Dios levantó la iglesia porque como Israel falló, entonces Dios levantó. No, la iglesia es un propósito eterno desde los siglos. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, y dice ahí, el misterio escondido desde los siglos, que en Dios que creó todas las cosas. Pablo está diciendo, el Dios que planeó la iglesia es el mismo que creó el universo. ¡Qué poderoso! El Dios que hizo las estrellas es el Dios que diseñó la redención. Por eso dice Pablo, el misterio escondido en Dios que creó todas las cosas. Miren qué interesante. Pablo dice, el Dios que hizo las estrellas es el Dios que diseñó la redención. El Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios que decidió formar en Cristo un pueblo redimido de toda tribu, lengua y nación. La iglesia no es un accidente de la historia. La iglesia, amados hermanos, forma parte del propósito eterno de Dios. Allá, en un momento en la eternidad, Dios diseñó la iglesia. No fue algo ahí, que ahora me falló Adán y Eva y tengo. No. Propósito eterno en Dios. Él creó la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Pero hay otra cosa en el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira qué interesante. Esto es asombroso. Dios está utilizando a la iglesia para enseñar algo. Dios está utilizando la iglesia porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Esto es asombroso. Dios está utilizando la iglesia para enseñar algo. ¿A quién? ¿A quién le está enseñando algo el Señor? ¿Cómo dice la Biblia? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, al mundo espiritual contempla lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia. Dice que Dios le está mostrando a los ángeles lo que Él está haciendo. La iglesia es observada. Porque la iglesia es como una vitrina. Porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dada a conocer la sabiduría a los principales y potestades en los lugares celestiales. Miren qué interesante. Los seres celestiales están contemplando el desarrollo del plan redentor de Dios. Pero hay una palabra ahí también. Y dice, la multiforme. Hay una palabra multiforme. Y la palabra multiforme comunica la idea de algo variado. Bendito el nombre del Señor. Es como, la palabra multiforme es como algo variado. Es como que tú, no sé si has visto un diamante. Y tú le pones la luz a un diamante y este diamante emite varias luces. Eso es como algo multiforme. Entonces, cada vez que se mueve refleja una luz de una manera diferente. Así es la sabiduría de Dios.
La sabiduría de Dios es multiforme, es infinitamente rica, es infinitamente profunda y es infinitamente variada. Bendito el nombre del Señor. Y dice que Dios ha decidido exhibir esa sabiduría por medio de la iglesia. La iglesia es una exhibición de la sabiduría multiforme de Dios a los seres celestiales. Nosotros estamos siendo observados. Usted está siendo observado por los principados celestiales, dice la palabra del Señor, por los potestades en los lugares celestiales. Estamos siendo observados. ¿Qué está exhibiendo usted? Usted está exhibiendo la sabiduría multiforme de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué sabiduría, amados hermanos? Es esa, pensemos en esto. ¿Cómo Dios puede tomar a un judío y un gentil? Un rico y un pobre, un esclavo y un libre, personas de diferentes culturas, personas con historias completamente diferentes, pecadores que anteriormente eran enemigos de Dios y convertirlos en una sola familia. ¡Qué sabiduría de Dios! ¿No me está entendiendo? ¿Cómo es posible, hermano? Yo no conozco el pasado del hermano. El hermano Walter, él ha contado testimonio. Una vez le digo al hermano Walter, no sé si me lo permite decirlo, hermano, tengo su permiso. Le digo, hermano Walter, yo tantas veces que fui a Tegucigalpa en un carro que yo tenía y no conocerlo a usted. Si lo hubiera conocido a usted, hubiéramos sido grandes amigos. ¿Y sabe qué me dijo el hermano Walter? Ese carro yo se lo hubiera quitado. Pero no es sabio Dios, que desde allá de Tegucigalpa lo trajo y lo trajo a la iglesia. Y mire cómo nos llevamos ahora. ¿Usted cree que es normal? Aquí hay hermanos que no nos conocíamos. El hermano Manuel solo lo escuchaba, el esposo del hermano Dori está allá en Estados Unidos, porque no lo conocía. Nunca me imaginé conocerlo. Y mire, ¿cómo es posible? ¿Usted cree que no es normal que Dios nos haya reunido, amados hermanos? Gustos diferentes, culturas diferentes, amados hermanos, lugares diferentes vivíamos nosotros, edades diferentes, amados hermanos. ¿Y cómo Dios nos ha reunido? ¡Qué sabiduría del Señor! Solo Él puede hacer eso y convertirnos en una sola familia. Y la familia de Cristo es grande porque es mucha familia y otras iglesias. Solo Él puede hacer eso. Aquí tenemos salvadoreños, aquí tenemos guatemaltecos, tenemos puertorriqueños, amados hermanos, de diferentes mexicanos. Tenemos el hermano Francisco de México. Pero mire dónde lo tiene el Señor y cómo lo llevamos. Solo el Señor puede hacer eso. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto lo está observando los ángeles. Cristo ha hecho uno a los que antes estaban separados. Bendito el nombre del Señor. Por eso la iglesia es una demostración visible de la sabiduría de Dios. La iglesia es un teatro donde Dios exhibe su sabiduría. Cada iglesia local bíblica es una pequeña demostración del poder del Evangelio. Amados hermanos, cuando personas diferentes se aman, mira cómo nos amamos nosotros. Poder del Evangelio. Cuando personas diferentes se aman, la iglesia está demostrando el poder del Evangelio. Cuando personas diferentes se perdonan, está mostrando el poder del Evangelio. Cuando las personas sirven juntas, están mostrando el poder del Evangelio. Cuando permanecen unidas a pesar de... porque somos diferentes. Yo no tengo los mismos gustos del hermano Fausto. Y el hermano Fausto tiene mis mismos gustos. Hay muchas diferencias entre nosotros, no muy iguales. Pero adoramos a pesar de nuestras diferencias. ¿Sí o no? Entonces, hermano, el mundo espiritual contempla toda esta sabiduría. Esto nos ayuda a comprender la importancia de la iglesia. La iglesia no es un club religioso, no es simplemente un lugar donde vamos los 3 días a la semana, no es una organización humana. La iglesia ocupa un lugar central en el propósito eterno de Dios. Cristo murió por la iglesia, Cristo edifica la iglesia, Cristo gobierna la iglesia.
Y por medio de la iglesia está exhibiendo su sabiduría al universo. Estamos siendo observados. Dios está diciendo, miren lo que yo estoy haciendo con mi iglesia. Y los ángeles están observando lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y usted está mostrando y los ángeles dicen, qué sabiduría la de nuestro Padre. Aleluya. Por eso debemos tomar seriamente la unidad de la iglesia. Amados hermanos, cuando permitimos que el orgullo, el chisme, las rivalidades, los celos, las preferencias personales, las diferentes culturas destruyan nuestra comunión, estamos contradiciendo en la práctica el mensaje que Dios quiere exhibir por medio de su pueblo. Cuando hay murmuraciones, contiendas, orgullo, chisme, maledicencias de un hermano contra otro, perjudicando aquello que Dios está trayendo a la iglesia, eso es diabólico e infernal porque está contradiciendo el propósito eterno de Dios. En la iglesia no debemos tolerar divisiones. En la iglesia no debemos tolerar los chismes, las maledicencias, las murmuraciones, porque eso está contradiciendo el mensaje de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Estamos adorando a Cristo. La unidad de la iglesia no es un asunto secundario, es parte del testimonio de la iglesia. La gente dice, Dios está obrando en esa iglesia cuando hay unidad. Cuando en una iglesia hay disensiones que los hermanos casi se agarran del pelo, que ni se hablan unos con otros. Yo diablo, decía una hermana allá. A veces terminamos un culto y nos salimos del culto y dos señores estaban ahí agarrando el pelo allá. Eso deshonra lo que Dios ha hecho. Eso es pisotear la sangre de Cristo. En la iglesia tenemos que tomar en serio la unidad. En la iglesia tiene que haber perdón. En la iglesia tiene que haber reconciliación. Maestro, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano que peque contra mí hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque si no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará. Los perdonará a vosotros. Aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ese es un mentiroso, dice la Biblia. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo va a amar a Dios? ¿A quién lo ha visto? En la iglesia tiene que haber amor. Hey, pastor, pero es que usted lo dice facilito, pero es que usted ya sabe la que el hermano me hizo. Ajá, pero ¿cuántas no le has hecho tú a Cristo? Tú tienes que perdonarlo. Hermano, pero ¿quién comenzó con él? Sí, yo sé que comenzó con él, pero ¿cuántas veces no te ha perdonado a Cristo? Tú tienes que perdonarlo. No tiene que haber rencor. Tú tienes que perdonar, porque cuando tú perdonas, cuando tú le dices, hermano, yo te fallé, yo hice algo, pero te pido perdón. El Señor le dice, están viendo lo que yo estoy haciendo en la iglesia y los ángeles están observando. Antes la agarrábamos ahí, los agarrábamos del pelo. Si me la hacen, me la hacen. ¡Ja! Si me la hacen, ya va a ver quién soy yo y me va a conocer. Pero ya. Pero cuando tú, a pesar de todo eso, te tragas todo eso, pero tú perdonas, Dios te está usando para exhibir su multiforme gracia. Bendito el nombre del Señor. Y todo forma parte del propósito eterno de Dios. Versículo 11. Vamos terminando. ¿Conforme qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire qué lindo. Aquí Pablo vuelve a elevar nuestra mirada. La iglesia no surgió ayer, hermano. El evangelio no, la iglesia más vieja es la tal, porque usted no, pobrecito. La iglesia no surgió en el día de Pentecostés. La iglesia surgió en la eternidad. Ni siquiera existía la tierra. En la eternidad de Dios. Por eso Pablo dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Nuestros eternos. En la eternidad. Allá en la eternidad, pastor. 49.800 millones de años. No, muy poquito. En la eternidad. Allá nació la iglesia. Bendito el nombre del Señor. El evangelio no fue una idea tardía. La cruz no fue una reacción desesperada de Dios ante el pecado del hombre. Todo ocurrió conforme ¿qué? Al propósito eterno, dice Pablo. A un propósito eterno. Y ese propósito se centra en ¿quién? Cristo Jesús. Aleluya, dice Pablo.
conforme al propósito eterno de Dios que hizo ¿qué? En Cristo. ¿Quién es el centro de ese propósito? Es Jesucristo. Cristo es el centro del plan eterno, amados hermanos. La Biblia no trata principalmente acerca de nosotros. No, la Biblia trata acerca de Cristo. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. La piedra que brotó agua en Moré, esa piedra era Cristo. La nube que cubría a Israel, la Shekinah que cubría a Israel en el desierto, esa Shekinah era Cristo. Esa columna de fuego era Cristo. La zarza ardiendo que se le apareció a Moisés era Cristo. Cristo era la vara de Aarón, la piedra en la onda de David. Cristo ha estado ahí. Es que Cristo es el centro, aleluya. El Antiguo Testamento presenta a Cristo, amados hermanos. Los evangelios presentan a Cristo. Las epístolas paulinas, las epístolas explican la obra de Cristo. Apocalipsis presenta el triunfo final de Cristo y todo converge en Él. El superhéroe aquí se llama Jesucristo. Aleluya. Por eso dice Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Bendito nuestro Señor. Colosenses 1:16. Ajá. ¿Qué dice? No sé si me lo pueden buscar. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios y sean principados. Todo fue creado. Versículo 16. Son potestados. Todo fue creado. ¿Qué? Por medio de Él. ¡Qué grande es el Señor Jesucristo! Aleluya. La historia tiene un centro. Y ese centro, ¿quién no es el hombre? Ese centro es Cristo, amados hermanos. Y dice que por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Versículo 12. Ya nos vamos a ir, siervos del Señor. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Mire que dice. Pablo dice que tenemos seguridad, acceso con confianza. Entonces pensemos en lo que esto significa. El Dios del que Pablo está hablando, el creador de todas las cosas, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios ante cuya presencia los ángeles tienen que cubrir. Los querubines que aparecen en el capítulo 6 de Isaías dice que con 2 alas cubrían sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que ni esos querubines lo podían ver. Bendito el nombre del Señor. Pero Pablo dice que nosotros tenemos acceso a Él. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué tenemos acceso a Él? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque somos religiosos? No. ¿Porque lo merecemos? No. ¿Y entonces por qué tenemos acceso a Él? Por Cristo. Cristo es todo, hermano. Porque dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿Quién? En Él, en Cristo. Si tú te acercas al trono de la gracia es por Él. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice que vengas con arrogancia. No venimos diciendo, Señor, escúchame porque soy bueno. No. Yo vengo ahí al trono de la gracia diciéndole, Padre, vengo ante ti porque Cristo abrió el camino. Entonces, qué privilegio. El pecador que estaba lejos ahora puede acercarse. El enemigo ha sido reconciliado. El extranjero ha sido hecho hijo. El condenado ha sido justificado. El que estaba afuera ahora tiene acceso. Pero viene algo. Y con eso voy a concluir. Y esto es poderoso. Versículo 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Esto es poderoso. Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Mire, recordemos aquí, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo?
Estaba preso. Estaba en la cárcel. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Y aquí se nos viene a la mente el versículo 1 del capítulo 3. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo estaba preso. Y como este hombre está diciendo eso. ¿Sabe por qué dice? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Por qué Pablo dice que no desmayemos a causa de sus tribulaciones? Por lo cual no desmayen, dice Pablo, a causa de mis tribulaciones. Por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque habían hermanos que podían preguntarse muchas cosas. Habían hermanos que podían preguntarse, si Pablo es apóstol de Jesucristo, ¿por qué está preso? ¿Verdad que sí? Si el evangelio está triunfando, ¿por qué su predicador está sufriendo? Ajá. ¿Verdad que podían preguntarse eso los efesios? Si Pablo es el apóstol de Jesucristo, ¿por qué está encarcelado? Si el evangelio está triunfando, ¿por qué su predicador está sufriendo? Si Dios está con Pablo, ¿por qué no lo libra inmediatamente? ¿Y qué responde Pablo? No desmayen a causa de mi tribulación. Aleluya. Aleluya. Pablo les está diciendo, mis cadenas no significan que Dios perdió el control. ¿Estamos entendiendo? Mis tribulaciones no significan que el evangelio fracasó. Mi sufrimiento